En este instante todos miraban a la criatura que acababa de llegar interrumpiendo la charla que tenían. A decir verdad, aunque fuera en un lapso de 24 horas o un poco menos a eso, Gohan podría decir que ya no se sorprendería de ver criaturas espantosas en este mundo. Sherry, lo único que sabemos de esa arma biológica es que no se rinde tan fácil, quizás entre los 5 podamos detenerlo de una vez por todas, mencionó la joven al comenzar a disparar seguido de los demás. Todos miraban como los disparos no hacían mucho efecto en el cuerpo de Lustanat, quien preparaba su arma. Ahora que Gohan lo miraba bien podía notar que era alto y corpulento, con la piel muy pálida y unos pocos restos de largo y encrespado pelo rubio. Su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas. Su rostro era terriblemente deformado y retorcido, la superposición de la piel y grapas en las secciones. Solo un ojo es visible, enclavado en el cráneo con el borde.
La ceja se cierne sobre él y su boca se deja el ágape con solo la parte inferior de la mandíbula humana que parece. Su característica más notable era su brazo derecho, que posiblemente le hicieron una cirugía que se adjunta como visto por la evidencia de la piel que está agrapada en torno al músculo pectoral derecho. El brazo parecía estar diseñado para utilizar algún tipo de armas como las grandes garras que tenía en este momento para posiblemente capturarlos. Gohan, tenías razón Sherry, esta cosa es muy tenaz, necesitaremos un plan para poder acabar con él, mencionaba el chico serio al ver cómo sus compañeros y amigos esquivaban golpes de Lustanak. Si tan solo tuviera mi poder real, acabaría con esa cosa sin problemas, según Opis ya parte de mis poderes tenían que haber vuelto, pero me siento igual que cuando llegué a excepción de mi fuerza un poco arriba del humano promedio, pensó el chico con seriedad. Mirando a sus lados para tratar de idear un plan, pudo ver como una torre de señal estaba por caer debido a una pequeña explosión cerca de la caída del avión donde iba León y su compañera. Gohan, hey. León. Gritó el chico captando la atención de este, quien lo miró. Tengo un plan, necesito que guíen a esa cosa debajo de la torre de señal, terminó de decir el chico mirando como el castaño asintía a esto. Buscando algún objeto de importancia para su plan, encontró lo que buscaba debajo de unos escombros, posando una pequeña sonrisa en su rostro. A unos metros de Gohan, estaba León disparando una y otra vez a Lustanak, quien solo trataba de golpear a todos inútilmente que esquivaban los ataques de este. Los demás hacían lo mismo, aunque habían escuchado lo que Gohan había dicho, por lo que estaban haciendo lo pedido por él, al notar que León le tenía la confianza como para hacerle caso. Una vez debajo de la torre, el Lustanak solo dio un enorme grito al comenzar a enfadarse de que no acertara algún golpe a esos humanos. Antes de que él o los demás pudieran seguir disparando, lo que parecía ser un poste de madera, golpe tan fuerte a Lustanak que fue mandado a volar varios metros, estrellándose con una de las patas de la torre de señal. Esto ocasionó que todos miraran a Gohan detrás de ellos, quien hacía señas que se movieran. Al no entender bien eso, comenzaron a escuchar cómo la torre de señal comenzaba a caer lentamente, lo que provocó que inmediatamente se hicieran a un lado. Para mala suerte de todos, el Lustanak había salido de donde fue lanzado. Mirando al responsable, trató de correr a él con su enorme garra de mano lista para capturarlo. Gohan chasqueó sus labios molesto comenzando a correr hacia él, ya un poco fastidiado por todo esto, esquivó un ataque por parte de esa cosa, agachándose un poco decidió dar un golpe en la barbilla de Lustanak con fuerza, quien lo recibió de lleno antes de que Gohan inmediatamente sacara su magnum disparando justo en el ojo de la criatura, quien cayó de rodillas por el dolor y la ahora ceguera temporal. Sonriendo un poco decidió alejarse rápido, antes de que la torre cayera aplastando por completo a Lustanak, saliendo de la zona una pequeña explosión, ocasionando que una línea recta se hiciera de fuego, impidiendo el paso para ir al lado contrario de la torre. Gohan estaba del lado de León y su compañera, ahora para él aún desconocida. Del otro estaban la agente Birkin y el joven que la acompañaban. Sherry gritaría desde el otro lado, donde se vería con un tal Simmons, según escuchó Gohan. Antes de que León le contestara a la rubia, la torre comenzó a arder más en llamas, haciendo que retrocedieran más. Gohan, supongo que estás salvando al mundo de nuevo, ¿no? Comentó el chico al comenzar a caminar siguiendo a León y la mujer. León. Sí, es una historia larga, pero resumiendo todo, seguimos al culpable de causar otro ataque bioterrorista en Estados Unidos y ahora aquí, en China. Me alegra verte una vez más, al parecer apareces en los momentos menos indicados, debes estar realmente agotado, mencionó el castaño caminando más junto a la mujer castaña que miraba a Gohan levemente, pues tenía el uniforme de la policía de Raccoon City, por las iniciales de este en el chaleco antibalas, así que sin ninguna pena procedió a dirigirse por primera vez con el chico. Elena, ¿de dónde eres? Se ve que eres muy joven como para ser un agente secreto o de alguna organización, incluso de la policía, aunque la verdad me tiene muy intrigada ese uniforme de la famosa RPD de Raccoon City, mencionó la mujer con la ceja alzada al mirarlo. El pelinegro estaba por contestar algo antes de ser interrumpido por el agente castaño. León. Es un viejo amigo, Elena, es de confianza, él es uno de los sobrevivientes de Raccoon City, y fue quien me ayudó hace años en la misión de rescate de Ashley, la hija del expresidente, diría el castaño mirando a su compañera, quien asintió un poco sorprendida.
Elena. Ya veo, se ve muy joven, mi nombre es Elena Harper, se presentaría la mujer al saber que quizás estarían juntos como compañeros por un tiempo. Sí que me impresionaste para matar a esa cosa de atrás, supongo que usaste algo para lanzar ese tronco de madera con tal fuerza, ¿no? Comentó la mujer al seguir caminando seguida de los dos hombres con ella. Gohan. Pues use un soporte aprovechando el fuego en la zona para que impulsará el tronco con una gran velocidad y ni hablar de la fuerza con la que golpeó a esa cosa de atrás, mencionó el chico con la mano en su cabeza y una pequeña risa nerviosa. Realmente su pequeña mentira no duraría mucho, pero optaba por mantenerse al margen, aunque por parte de León, tenía la idea de que ese poste lo había lanzado con sus propias manos. Antes de seguir con la conversación, Elena y León habían recibido una llamada desde sus comunicadores en sus orejas, asimismo el pelinegro solo procedió a escuchar todo. León. Entendido Unigan, diría el castaño al quitar sus dedos del comunicador al igual que Elena para después mirar a Gohan, tendremos que cruzar este pequeño mercado para llegar a nuestro destino, terminó de hablar el castaño atento del peligro al llegar al mercado de la zona. Gohan por su parte se pondría serio mirando los alrededores antes de escuchar un grito de ayuda por uno de los pasillos del gran mercado. Los tres correrían al lugar solo para notar como una criatura de piel blanca pálida estaba encima de una persona quien trataba de librarse. Pero antes de que ellos pudieran hacer algo, esa cosa sacaría algo parecido a una sanguijuela desde su boca, poniéndolo por encima de la cara del tipo quien se retorcía del dolor. Esto fue visto por todos quienes estaban atónitos a esto, mirando cómo esa cosa se levantaba lentamente y soltaba un grito un poco aterrador como si fuera un grito de victoria interpretado por la misma voz. La cara de aquel hombre estaba destruida con mucha sangre como si esa cosa hubiera aplastado la cabeza completa de ese hombre. Que para sorpresa de todos, del estómago del hombre, salió una cosa similar al otro, comenzando a crecer una vez fuera del estómago hasta formar la figura del otro que estaba a un lado de él. Esa cosa no tenía ojos, ni ropa, a decir verdad tenía un gran parecido con un regenerador que estaba en la isla habitada en España, donde estaba secuestrada Ashley por los Iluminados. León, ¿con qué recordaste el parecido de esa cosa no Gohan? Preguntó el castaño al mirarlo y apuntando su arma contra esas dos cosas que parecían mirar a dónde estaban ellos. Gohan al escuchar eso solo asintió un poco con una sonrisa antes de comenzar a disparar junto a León y Elena. Ambas criaturas cayeron con extremidades de sus cuerpos separadas. Al pensar en que ya habían terminado, del comunicador de León y Elena, habló una mujer que Gohan no conocía aunque pudo escuchar su advertencia en forma de grito preocupada. Unigan. León. Elena. Tengan cuidado. Esas cosas son armas de Bio-Umbrella, tienen la capacidad de regenerarse aunque sus partes del cuerpo sean desprendidas de este, se volverán a unir, no dejen que los toquen, su única debilidad es el fuego, el nombre clave de esa cosa es Rasclapange, comentó la mujer desde los comunicadores aunque en esta ocasión, el chico se había escuchado. Lo dicho por la voz femenina del comunicador dejó sorprendidos a los tres quienes miraron cómo efectivamente, las partes de esas cosas se movían por cuenta propia antes de volver a unirse con el cuerpo principal. Gohan chasqueó la lengua un poco irritado de tener la mala suerte de encontrarse con este tipo de cosas en este mundo, mirando a los alrededores, pensó que si este era un mercado chino, había muchos puestos de comida donde tendrían que haber tanques de gas. O alguna cosa que fuera útil contra estas cosas. León, ¿ya tienes planeado algo no Gohan? Comentó el castaño al mirarlo de reojo, mientras seguía disparando a esas cosas junto a Elena. Gohan, si tengo algo en mente, traeré tanques de gas de los puestos de comida de este mercado, si esas cosas odian el fuego, pues les daremos un regalito, ¿no? Comentó el chico antes de correr a los puestos del alrededor. Elena, no demores mucho, si seguimos así, nos quedaremos sin munición. Gritó la mujer antes de disparar a la cabeza de uno de esas cosas, ocasionando que lo aturdiera un poco, repitiendo lo mismo con el otro. Gohan por su parte en este momento, ya tenía dos tanques pequeños de gas de vuelta con ellos, lanzándolos frente a los dos Rasclapange aturdidos por los arduos disparos en sus cabezas. León y Elena procedieron a dispararle a los dos, ocasionando una pequeña explosión que lanzó a esas dos criaturas con un puesto del mercado. Mirando bien esto notaron cómo esas dos cosas se retorcían del dolor cubiertos completamente de fuego, hasta que en un momento dejaron de moverse. Gohan, vaya espectáculo, pero es hora de seguir avanzando, diría el chico algo serio antes de seguir con la caminata junto a León y Elena.
Ellos sin decir más lo siguieron antes de poder salir del mercado por medio de una gran puerta con 3 cerraduras que León logró abrir con una llave maestra que tenía. Caminando en silencio llegarían a una pequeña instalación, donde por arriba de unas escaleras verían a una mujer entrando. Mirándola mejor, Gohan notó que era Ada Wong, al igual que los demás, que antes de poder gritar o hablarle, esta entró por una puerta. Gohan recordaría su incidente del beso, poniendo un tinte rosa en sus mejillas, aunque también recordó a la castaña, que igualmente lo besó en Raccoon City. León, Gohan y Elena subieron las escaleras aún así atentos por cualquier cosa. Recorriendo la zona notaron nuevamente a Ada, abriendo una puerta. Gohan, Ada. Espera. Gritó el chico provocando que la mujer lo viera levemente antes de agacharse, evitando unos disparos de lo que parecía ser una ametralladora. Ada cruzaría la puerta, mientras esta se cerraba, lo que Gohan al quererla abrir no podría, golpeándola levemente. Mirando a sus 2 acompañantes. Gohan, León, Elena. Vayan por debajo, yo iré por aquí, diría el chico, a lo que los 2 solo asintieron a esto, bajando por unas escaleras, una vez debajo y sin la vista del chico. Dando un fuerte respiro, dio una fuerte patada en la puerta, la cual se rompió por el impacto. Mirando los alrededores, comenzaría a correr por encima de un pequeño puente de metal, escuchando como por otros lados corrían de igual manera, escuchando voces desconocidas para él, diciéndole a Ada que se detuviera. En otro lado. Detente, Ada. No tienes escapatoria. Gritó un sujeto, con uniforme militar y un arma de fuego, apuntando a Ada, que miraba esto con un maletín en la mano. Detrás de ella llegarían 2 personas más, igualmente apuntándole, aunque solo una de ellas tenía puesto un traje similar de militar. ¿Así planeas pagarle a la persona que te salvó y ayudó mucho en Raccoon City? Comentó la persona mirando a Ada, la cual chasqueó la lengua molesta. El sujeto con traje de militar estaba dispuesto a disparar antes de que recibiera un empujón que lo obligó a soltar el arma y disparar. El sujeto quería dar un golpe al individuo que se había interpuesto en la ejecución de Ada Wong. Sin embargo, el soldado había recibido un fuerte golpe en su estómago que le dolió bastante, incluso si tenía su chaleco táctico. El soldado rápidamente intentaría dar varios golpes que fracasaban, siendo devueltos con una gran fuerza, obligando incluso al soldado a comenzar a agitarse, respirando pesadamente. Intentando dar una patada, fue interrumpida al ver cómo el sujeto daba un giro completo con su pie estirado, provocando que cayera. Joder. ¿Quién demonios eres? Preguntó el soldado al levantarse y apuntar con su arma al individuo, el cual hizo lo mismo que él. Ahora mismo la única mujer acompañante de los 2 soldados miraba atónita a Gohan bajando su arma, siendo notado por el soldado a su lado. Gohan, ¿quién eres y por qué quieres lastimar a Ada? Preguntó el joven con seriedad, mirando directo a los ojos al soldado. ¿Acaso no trabajas para ella? ¿Sabes quién es? ¿Sabes en lo que te estás metiendo, niño? Preguntó molesto el soldado, notando los rasgos faciales del chico, haciendo un aproximado de su edad. Antes de poder seguir hablando, León y Elena llegarían apuntando a los 2 soldados. Aunque León reconoció a uno de ellos y a otra mujer a un lado de un soldado. León, Sis. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el castaño en guardia mirando al mencionado. Sis. León. Trató de matar a esta mujer, es la causante de todo esto. Trabaja para Neo Umbrella, ¿sabes lo que significa eso? Diría el soldado molesto, recordando muchas cosas pasadas. Gohan, estoy seguro que debe tener alguna razón. Si quieres acabar con ella deberás pasar por mí, comentó el chico muy decidido y con una gran seriedad. Sis. ¿Que no lo entiendes? Si ella vive, mucha gente morirá, ya perdí a muchos de mis hombres por culpa de esa mujer. Diría el soldado molesto y gritando. León, yo he perdido a más de 70,000 personas y al presidente por culpa de Simmons, él es el culpable de todo esto. Gritó enojado el castaño moviendo sus brazos. Sis, ¿el presidente está muerto? Preguntó el soldado con sorpresa, sus palabras fueron cortas y frías. Antes de poder decir algo, lo que todos creían que era Ada, sacaría una granada de color azul tirándola al suelo. Capitán. Gritó el compañero de Chris, quien se cubrió los ojos al ver el destello de la granada. Ese grito hizo que todos miraran la granada, quedando cegados por el gran destello que salió de ella, obligándolos a cerrar sus ojos.
Ada, fue un gusto conocerlos, y de nuevo gracias por los sujetos de prueba Chris, comentó la mujer con un tono de burla al usar un arma de gancho para salir del lugar por una enorme ventana a un lado de ellos. Todos volverían a abrir sus ojos, notando como la pelinegra ya no estaba. Gohan al voltear miró a alguien quien reconoció al instante, pues su apariencia era casi igual a quien pensaba quién era. Para sorpresa de todos, la mujer castaña, conocida como Clara Redfield, abrazó fuertemente al chico teniendo la intención de llorar, pero para mala suerte no era momento de esto. Aunque sentía una enorme alegría de volver a sentir la calidez que brindaba aquel chico del que se interesó en Raccoon City. «Chris, Claire, ¿qué está pasando?», comentó el soldado confuso al mirar a su hermana, pues con ningún hombre se había comportado de esa manera desde su incidente en Raccoon City. Claire, hermano, Pierce, él es Son Gohan, fue uno de mis acompañantes en Raccoon City, es la primera vez que lo veo desde ese día, sonrió la castaña como si nada hubiera pasado en todo este día para ella. Chris y Pierce se sorprendieron un poco por este dato, aunque se confundieron al ver el uniforme que usaba el chico, siendo que Chris reconoció perfectamente el uniforme de la RPD, aunque su hermana en algún punto le mencionó algo parecido a la ayuda de alguien más ese día en Raccoon City además de Leon y Sherry. Chris, lamento interrumpir su reencuentro, pero necesitamos ir a por Ada, mencionó el hombre al hacer que su hermana lo viera asintiendo volviendo a un semblante serio. Gohan por su parte estaba contento de ver a Claire con quien estuvo casi medio día entero, intentando sobrevivir en esa ciudad. Aunque tenía en cuenta que para él eran horas de no verla y para ella tenía años de no verlo. Leon, si quieres ve con ellos Gohan, necesitarás respuestas personales de la misma Ada, nosotros iremos por Simmons, comentó al castaño, antes de que recibiera un asentimiento por parte del chico. Elena, ve por esa mujer Gohan, y cuídate, diría la mujer con una sonrisa, pues por alguna extraña razón, el chico le había caído muy bien. Gohan por su parte asintió al despedirse de Leon y Elena deseándoles buena suerte. Para después ser guiado por Chris y Pierce mientras Claire caminaba a un lado del chico. Al bajar por unas escaleras, rápidamente ambos soldados se subieron a una camioneta de combate con una ametralladora detrás para la defensiva de cualquier ataque. Antes de que ellos pudieran seguir fueron interrumpidos por el líder del equipo. Chris, Claire, Gohan, me acaban de informar que Ada Wong se dirige a un barco cerca del puerto, ustedes tomen otro automóvil y vayan directo allá, Pierce y yo iremos tras Ada para investigar si es verdad que ella se dirige a ese barco. Si es así, nos veremos allá, mencionó el soldado antes de que Pierce acelerara, desapareciendo de la vista de ambos. Gohan miró a sus lados antes de poder decir algo, sintió una corriente de aire por todo su cuerpo. El chico sonrió al pensar en solo una cosa, intentando volar lo conseguiría, dejando con la boca abierta a Claire quien lo miraba. Al parecer sus poderes estaban regresando a la normalidad. Gohan, mis poderes están volviendo poco a poco, puedo sentirlo, iremos volando, sonrió el chico con mucha emoción antes de que la castaña pudiera decir algo, voló hacia ella tomándola al estilo nupcial, cargándola como princesa. Claire solo soltó un grito en sorpresa, tomando fuertemente a Gohan del cuello solo para abrir sus ojos y mirar hacia abajo, notando la persecución de Chris y Pierce contra supuestamente Ada quien iría en un auto rojo. Gohan, vamos a ese barco, está delante, mencionó el chico al visualizar por muy delante de ellos el comienzo del mar y un enorme barco. Ahora que Gohan miraba a Claire, había cambiado un poco desde la última vez que la vio, pues a pesar de ser mucho más mayor que antes, su belleza había aumentado al igual que su cuerpo en cuanto a voluptuosidad. Aunque no era el momento de eso, no podía evitarlo. Sí que había cambiado bastante desde que hizo su primer viaje dimensional hace años. Antes no se fijaría en esas cosas. Aunque no lo hacía con mala intención, la compañía de muchas mujeres pervertidas tuvieron efecto en su personalidad de cierta manera, como Akino, Rainare, Shuri, Kurumi, Kurumu, Albedo, Akio, Levi, etc. Ella simplemente se recargó en su pecho, contemplando la vista desde el cielo y la calidez de los brazos del chico. Sabía que era menor en cuanto a edad, pero por todos los años que pasaron desde lo sucedido en Raccoon City, mantuvo la esperanza de volverlo a ver, por más que alguna vez trató de sacarlo de al menos su corazón no podía, pues este le decía que alguna vez lo volvería a ver y ese sueño se hizo realidad hoy. Antes de poder hablarle, notó como el chico había aterrizado, en lo que notó al parecer era la cubierta del barco.
Gohan intentaría otra cosa, concentrándose, antes de poder sentir las energías del barco. Por una extraña razón esas cosas aún tenían energía aunque ya no fueran humanos, podría decir que eran más de 100 las energías en el barco. Bajando a Claire con cuidado, esta estaba aún sorprendida por saber que Gohan era una persona con superpoderes si ella lo pudiera llamar así. Antes de poder decir algo más, el chico sintió como una energía se acercaba al barco, y no parecía ser una de esas cosas. Suspirando volvió a tomar a Claire el estilo nupcial, quien no se quejó, pues al menos ella admitía por sí misma que se sentía muy bien estar en los brazos del chico, volando levemente hasta una parte baja del barco donde era una zona de aterrizaje de helicóptero, aunque con cuidado debido a que había de alguna manera seguridad. Mirando a varios sujetos con trajes negros y unas máscaras de gas. Claire, ten cuidado con ellos, son criaturas llamadas Javos, son variantes del virus C, ellos a diferencia de los zombies normales, pueden mutar a muchas formas conocidas y son capaces de usar armas y objetos debido a que aún poseen parte de su inteligencia de cuando fueron humanos alguna vez, explicó la chica al hacer que Gohan comenzara a volar más alto evadiendo la vista de esos tipos que seguían haciendo guardia por debajo de ellos. Evadiendo a todas esas cosas, al final logró bajar cerca de la energía que sintió llegar al barco comenzando a buscarla. Bajando una vez más a Claire, ambos se pondrían alerta de los alrededores. Siguiendo por un pasillo, al girar Gohan estaba por ser sorprendido por una de esas cosas, quien lo intentó apuñalar con una gran navaja. Antes de que siquiera pudiera reaccionar, una flecha atravesó la cabeza del Jabo, quien cayó muerto al suelo. Tanto Claire como Gohan miraron de quién se trataba, aunque el chico sabía que era la energía que buscaban. Cuando ambos la miraron de mejor manera, se confundieron y a la vez una emoción llena de verdadera intriga y duda llegó en ambos. Gohan, ¿Ada? ¿Eres tú? Preguntó el chico confundido mirándola de pies a cabeza. Pues quien miraban frente a ellos era Ada Wong, pero parecía de una manera diferente tanto en vestimenta y actitud por el ceño que tenía. La hada que vieron hace un rato tenía un vestido azul con rojo y la que estaban mirando ahora, era una hada con botas negras, pantalón negro y una blusa de color rojo, junto a unos guantes negros y una ballesta en su mano. Ada miró a Gohan por segundos antes de darse cuenta que era el único hombre al que ha besado en toda su vida, quien le ayudó muchos años atrás en España, a decidir definitivamente qué hacer con su vida. Claire instintivamente apuntó a dirección de Ada, quien se mantuvo mirándola sorprendida. Quien antes de poder hablar fue interrumpida. Gohan, dime, ¿por qué has hecho todo eso? Preguntó con clara tristeza en su voz, mirando a la mujer directo a los ojos. La pelinegra no mostró alguna reacción ante la pregunta, ya que supo inmediatamente a qué se refería. Ada, no malinterpreten las cosas, veo que ya se toparon con mi gemela malvada, Carla Radames, quien fue un experimento exitoso de tener mi misma apariencia a base del virus Zeinyan, su creador fue el mismo Simmons, los dos son los únicos culpables de todas estas catástrofes mundiales, diría la mujer dejando muy sorprendidos a los dos presentes. El chico pensaría unos cuantos segundos mirando a la mujer de traje rojo. Gohan, creeré en ti Ada, pero aún así, ¿qué haces aquí? Preguntó el chico confundido con el sello fruncido. Había decidido confiar en ella, pues sabía que no era la misma mercenaria malvada de hace tiempo. Aunque para él hubieran pasado horas, notaba una gran diferencia en las expresiones de la mujer. La pelinegra sonrió al ver al chico, aunque miró de reojo a la castaña, quien hacía lo mismo con ella. Si no estuviera con ella podría ser más abierta y haber recibido mejor el volver a ver a Gohan, pero su profesionalismo le decía que no era el momento, ni el lugar y mucho menos con esa Redfield en el lugar. Ada, vengo a acabar con Carla, no solo ha causado problemas con los demás, sino también a mí, así que vine por ella a terminar lo que empezamos, comentó la mujer con simpleza cruzada de brazos. Claire, si es verdad lo que dices tengo que comunicarme con mi hermano y Pierce, diría la mujer poniendo sus dos dedos en el comunicador de su oreja. Un fuerte estruendo se escuchó en el barco, haciendo que los tres rápidamente se asomaran por un barandal, divisando como simultáneamente entraba un auto rojo y una camioneta de guerra por la parte trasera del barco. Claire, debe de ser Greasy Pierce, diría la mujer un poco preocupada por su hermano y por quien lo acompañaba. Gohan, es mejor ir y detener a Carla antes de que pase algo peor, comentó el chico frustrado y serio, tomando con sus brazos a ambas mujeres, rodeando un brazo en la cintura de cada una de las dos.
Claire por su parte sabía lo que iba a hacer, mientras Ada estaba un poco sorprendida por esto, aunque antes de poder hablar sobre qué hacía, el chico salió volando del lugar donde estaban entrando por la parte trasera del barco, mirando los autos estrellados y a los dos soldados tirados en el suelo. Ada se impresionó bastante de que el chico pudiera volar, pero recordó sobre su historia y origen, por lo que simplemente ahora tenía totalmente confirmado que decía la verdad. Dejando todo eso de lado, Gohan iría a ayudar a Pierce y Claire a su hermano a levantar. Pierce se levantaría gracias a la ayuda de Gohan, quien antes de decir algo miró a Ada, apuntando su arma a ella. Gohan se pondría frente a él para evitar que disparara antes de explicar un poco en voz alta para que Chris también escuchara sobre que la mujer que seguían ellos no era Ada Wong, sino una copia derivada de su ADMI el virus C, asimismo que su verdadero nombre era Carla Radames. Pierce. Así que todo este tiempo esa tal Carla culpaba a Ada de sus fechorías. Maldita sea. Todo este tiempo pensábamos en la persona equivocada, diría el soldado molesto negando con la cabeza varias veces. Chris. Aún así se acaba de arreglar este malentendido, pero eso no significa que esa perra de Carla pague por sus crímenes. Vengaré a mis hombres sin importar qué, diría el soldado con un ceño molesto. Todos mirarían dónde debería estar Carla, quien estaba corriendo en línea recta para querer subir unas escaleras que estaban frente. Pierce al mirar esto aprovechó en usar su rifle para disparar, aunque esta vez Gohan no interferiría, pues él tenía a la verdadera Ada a su lado. Algunos javos saldrían para defender a Carla, comenzando a disparar por lo que todos se cubrirían en varias zonas comenzando a acabar con esas cosas. Un fuerte disparo se escuchó, proveniente del rifle de Pierce, quien había dado en el blanco, dando en un pie de Carla provocando que cayera y tirara el maletín que tenía en la mano, quedando a metros de ella. Chris, Gohan, Claire y Ada habían terminado con los javos, haciendo que todos comenzaran a correr a donde estaba Carla, intentando alcanzar su maletín mientras en su mano tenía un cubo, hablando con alguien por medio de ello. Carla. Te estoy dando lo mismo que tú me diste a mi Simmons, tendrás miedo al principio, pero tranquilo, solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido, tú y toda la gente de este planeta, conocerá el infierno, todos ustedes caerán, comentaba la mujer en el suelo, haciendo que al último momento de sus palabras, su objeto de comunicación dejaría de desprender el color azul. Por haberse arrastrado herida había dejado un pequeño camino de sangre. Todos escucharían lo que había dicho, mientras Chris tomaba el maletín y Pierce le apuntaba a Carla por cualquier incidente. Ada. Vaya, entonces has hecho todo esto solo para vengarte de Simmons. Me hubieras dicho y quizás te hubiera ayudado. Después de todo también odia a Simmons, diría la mujer al agacharse para ver a la cara a su doble. Carla. ¿Tú ayudarme? No me hagas reír, yo soy la verdadera Ada Wong. No necesito la ayuda de nadie, gritó la mujer en el suelo aguantando el dolor por el disparo de su pie, siendo contaminada con la ira y satisfacción que sentía en este momento. Pierce. Maldita loca, tu cara dice lo contrario, dime, ¿por qué estarías feliz si oficialmente te hemos atrapado? Preguntó el soldado temeroso a una respuesta que quizás no le gustaría a nadie. Carla. Mis planes han sido exitosos, yo he hecho todo lo contrario de fracasar, tuve muchas oportunidades de hacer experimentos con tus hombres Chris, vaya historial que tienes, yo jamás aceptaría estar en tu pelotón porque sería mi muerte segura, reía un poco sarcásticamente la mujer al mirar al mencionado molesto, notando que dentro del maletín venían 2 inyecciones con un líquido desconocido. Chris. Desde Edonia, solo he querido matarte, pero no lo haré por venganza, hago esto por justicia, exclamó el soldado al mirar enfadado a la mujer que reía locamente. Carla. En un portaaviones, se está preparando lo que acabará con la humanidad, se repetirá lo de hace años en Raccoon City, pero esta vez no será solo una ciudad. Será el mundo entero. Gritó la mujer antes de que alguno de los presentes pudieran reaccionar, la mujer sacaría un arma de la parte trasera de su vestido, intentando disparar a quien parecía Ada le tenía afecto. Esta se levantaría un poco para disparar. Gohan no podría reaccionar a tiempo, notando como Carla apuntaba el arma hacia él, sin que tuviera el tiempo de moverse, podría hacer que al menos le diera en su hombro, evitando el disparo en su cara o pecho. Siquiera antes de que los demás hicieran algo, Chris lograría disparar varias veces a Carla antes de que ella disparara, haciendo que todo volviera a la normalidad para los demás. Carla. MMH has de dado, H.E. Chris, fueron las últimas palabras de la mujer, escupiendo sangre por la comisura de sus labios, antes de soltar el arma al suelo, cayendo lentamente.
Gohan sentía como el ki de la mujer desaparecía por completo, sentía un poco de lástima, pero aún si era verdad lo que acababa de decir, sí que la mujer era malvada y no hizo ni el intento de cambiar. Su cuerpo parecía tanto aldeada que por un momento pensó que era ella, pero al verla a su lado mirando el cadáver se tranquilizó un poco. Los hermanos Redfield y Pierce recibirían una llamada desde sus comunicadores, sudando un poco por la información que proporcionaba un soldado de la XAA. Zris. Carla tenía razón, acaban de encontrar un portaaviones preparándose para el lanzamiento de un misil a unos kilómetros de este lugar. Parecía que realmente estaba preocupado, pues este tema era algo muy serio y no solo para él. Gohan rápidamente supo a lo que se refería. Todos esos años en dimensiones distintas le hicieron aprender muchas cosas, y una de ellas era el saber las consecuencias de una situación así, y más si el misil tenía el virus que convertía a todos en esas criaturas. Zris. Tenemos que irnos de este barco ahora. Rápidamente después de decir eso, comenzó a caminar a lo que era un elevador para poder ir a la zona de aterrizaje del barco para probablemente tomar un medio de transporte. Gohan lo único que podría hacer en este momento era ayudar al hermano de Claire, pues era evidente que si no hacían nada toda la ciudad de China sufriría muchas bajas y se crearía un infierno. Simultáneamente Ada tomó del brazo a Gohan, pues a pesar de no expresar emociones, con él era una excepción por alguna extraña razón. Esto a Gohan le recordaba la actitud de Koneko, Origami, Miku, Albedo, Moka, Narveral y demás chicas quienes eran frías, ya sean con las demás personas que no conocían o quizás un poco desconfiadas antes de poder conocerlas de mejor manera. Sin embargo, con él eran muy diferentes, siempre sonriendo y conviviendo juntos incluso con sus amigos y las demás chicas. Volviendo a la normalidad, miró a la pelinegra, quien parecía querer decirle algo. Acercándose más a su rostro, ambos se miraron directo, su par de ojos negros azabaches. Ada. Iré a hacer otras cosas aún pendientes, sé que irás con ellos, pero procura esta vez hablar conmigo y vernos una vez más antes de que te vayas de nuevo. Tengo que aclarar muchas cosas contigo, mencionó la mujer mirando al chico, quien solo procedió a asentir con una leve sonrisa antes de seguir a los hermanos Redfield y a Pierce. Claire, me alegra que vengas con nosotros, Gohan, ten por seguro que ella estará bien porque aún tengo unos asuntos pendientes con ella, sonrió la castaña al subirse a un avión de combate tomando el mando de piloto, mientras Gohan tomaba el de copiloto detrás de ella, mirando cómo Zris y Pierce subían a otro igual. Gohan. No sé usar estas cosas, pero creo que aprenderé ahora mismo. Podría volar, pero aún no tendré la suficiente velocidad para llegar a ese portaaviones, sonrió el chico al recibir una pequeña carcajada por parte de la mujer, quien despegó el avión al igual que Zris, tomando rumbo a ese misil. Tendrían que detenerlo, porque si no lo hacían toda China estaría en riesgo. Muchas muertes serían provocadas por el virus. Gohan por su parte tenía la mirada seria, poniendo atención a las maniobras que hacía Claire para volar y aprender lo más que pudiera. Si él estaba en esta situación, tendría que hacer todo su esfuerzo. Continuará. Bueno gente, hasta aquí este capítulo. Sé que había dicho que este sería el último capítulo de Gohan en la dimensión de Resident Evil, pero créanme que ahora sí el siguiente será el último para comenzar lo antes posible con la película del regreso de Broly y la saga de Majin Buu y pocas sagas de las demás dimensiones o películas. Si has jugado este juego de Resident Evil 6 sabes o recordarás que pasará, por lo que ya falta poco para el final, aparte que por alguna razón que tengo en mente hice que Gohan fuera con Zris y los demás, y no con Ada para ir con León y Elena. Recuerda que si te gustó este capítulo, déjame tu apoyo, que eso me motiva para seguir con más capítulos de la teoría. Además de preguntarles a ustedes si quieren que con esta teoría siga este tipo de escritura o la nueva que he mostrado en los vídeos más recientes, sin mencionar al personaje al inicio de cada diálogo. Este cap ya lo tenía casi acabado, así que lo termine con este tipo de escritura todavía. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.